Tiene el reconocido nombre de Salamanac, que significa lugar de rito oculto. Gauchos, ladrones y asesinos. El matrero a los poquitos días fue avistado. Amigos, hoy los traigo a visitar una ciudad de mi país, Uruguay, cuyo nombre en idioma guaraní significa agua que corre. Está rodeada de serranías, Avante Aiguá y Gruta de Salamanca. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo de Antonio por Viajes. Ajusten sus cinturones que vamos a aterrizar. Un guía de la zona, Nahuel y su ayudante Ezequiel, que tienen muy buen trato, abundante información y una excelente narrativa. Nahuel, que es nuestro guía, hola, pidió ir adelante por las dudas que nos encontremos con algún ofidio en el camino. Él se encarga en ese caso de amaestrarla. Sino también con esas cañitas que vamos a ir viendo en el camino. Y al mismo tiempo lo ahorca y al mismo tiempo también intenta subir a la cima por la luz. Esto si se corta en pequeño así es excelente leña, anda muy bien para leña. Este árbol es un árbol que está macizo, es un árbol muy viejo y es muy fuerte. Por eso está aguantando. Va a llegar un momento que no va a aguantar más. El árbol se puede ver afectado porque lo que lleva la semilla de la flor de pajarito son los pájaros. Protección de viento, más que nada, o sombra para los animales, firmamos un problemón con las cotorras verdes. Come corderos, cuando no puede matarlos en el suelo, los intenta levantar y tirarlos desde la altura. Hay registros. Se alimentan de animales que se abichen, que sin querer se abicharon, se lastimaron o tienen algo, lo que sea, afiebrados, Se refiere al se carancho. alimentan. Después se pueden alimentar de serpientes, de cualquier tipo de marsupial. La llamamos la piedrita por el tamaño. La piedrita. En un momento se dice que esta roca estuvo en la cima del todo, en la cima del cerro, pero ya no está en la cima. Algo le debe haber pasado para que esta roca llegara acá. Llegamos a la Gruta de Salamanca. Hay mucha gente que todavía tiene el reconocido nombre de Salamanac, que significa lugar de rito oculto. Un lugar a donde se conoce que hubo una pasantía de indígenas. Un lugar a donde muchos indígenas se reunieron, muchos de ellos siguieron camino y otros se quedaron por la zona. Un lugar a donde no solamente charrúas anduvieron por acá. Se usaba esta cueva para la siguiente función. Personas que se acercaban hacia el altar, a donde actualmente se encuentra nuestra compañera, podían ofrecer algo y dejar una ofrenda. Sabemos que los charrúas y otros pueblos que tuvimos acá no hacían sacrificios, pero sí hacían muchas ofrendas. Y esas ofrendas no las dejaban tiradas por cualquier lugar. Esas ofrendas las escondían en lugares creados por ellos, lugares súper simétricos que están marcados en la roca. Lugares como este. Hay un animal que está tallado en roca en esta cueva que fue tallado por indígenas, pero no fue tallado por indígenas nuestros, indígenas que estaban en nuestras tierras. Porque ningún indígena que anduvo por Uruguay le gustaban las serpientes. Y hay una serpiente tallada en roca. Y la serpiente está mirando el altar. Lo que nosotros podemos ver de acá, que si se vienen bien para el altar, logramos ver una serpiente que está tallada en roca. La serpiente que se encargaba de cuidar todo lo que era el inframundo, todo lo que era las cuevas. Que el cerro estaba lleno de 3 especies voladoras. El murciélago insectívoro, murciélago vampiro, que es el encargado de cuidar este lugar, que está libre de rabia. Seki, ¿tú viste alguno de ellos? ¿Los lograste ver cuando estaban colgados en el techo? No se ven, ¿verdad? Y una de murciélago frutívoro. La leyenda del matrero Lemos. Quiero aclarar primero que nada, antes de arrancar, que la leyenda, como todo en la sociedad, se va cambiando, ¿verdad? Se dice que hace mucho tiempo, en la época cuando Uruguay estaba con un conflicto muy grande, entre blancos y colorados, el conflicto se armaba más que nada en este lugar. Gauchos, ladrones y asesinos.
Llegó un momento que Matrero se mandó una de las peores macanas que pudo haber hecho. El Matrero a los poquitos días fue avistado. Si quieren escuchar completa la leyenda del Matrero Lemos, les sugiero coordinen con Nahuel y pasen por allí, que a su vez el ambiente le da otro aire mágico. Nunca más lo volvieron a ver, pero los tesoros tampoco. No tengo tampoco información a dónde lo están analizando, porque eso tiene un rastro de ADN importante, estaría muy bueno saberlo. El ascenso es de dificultad media a baja. Aproximadamente entre 15 y 20 minutos con alguna paradita intermedia se sube sin mayor dificultad. Y llegamos a la ciudad de Aigua. La temperatura estaba alrededor de los 33 grados centígrados. Por ese motivo tuvimos que recorrer rápida y solamente algunos de los magníficos murales que tiene toda la ciudad. Interverano. En la verano, ahí está la bandera, hermano. Sí, Si bien hay algunos murales hechos por hombres, la mayoría son hechos por artistas mujeres en el marco del festival que se hace cerca del 8 de marzo. Empieza o termina en esa fecha coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer. No se olviden de suscribirse a mi canal, es totalmente gratis, y activen la campanita para que les avise la publicación de mis próximos videos. Muchas gracias.